Perfecto. Bueno, pues buenas noches. Queremos darle las gracias a nuestro invitado, el escritor y académico Dante Liano, que nos acompaña desde Milán. Y bueno, voy a hacer una presentación que él nos compartió sobre su biografía, y su obra. Eh, Nace en Guatemala en 1948 y realiza sus estudios de primaria y secundaria con los salesianos en el Colegio Don Bosco. Comienza a publicar sus primeros cuentos muy joven en la escuela secundaria, en el periódico escolar, y cuando entra a la universidad en 1967 para estudiar letras, también publica varios relatos en las secciones culturales de algunos periódicos de Guatemala. Uno de sus cuentos va a provocar una fuerte polémica literaria que le da notoriedad en 1973. Ese mismo año gana una mención honorífica en la rama de cuento en los Juegos Florales de Quetzaltenango, que en Guatemala es muy importante, por cierto. Un año después gana el primer premio en la rama de novela con Casa en Avenida y en 1974 se gradúa como licenciado en letras en la Universidad Nacional de San Carlos. En el 75 viaja a Italia con una beca del gobierno de Italia para realizar estudios de posgrado en la Universidad de Florencia, donde se gradúa en 1977. En el 78 regresa a Guatemala para reincorporarse como profesor de literatura en la Universidad Estatal. Ese mismo año publica su primer libro de cuentos, Jornadas y otros cuentos, con la editorial RIN 78. En 1980, debido a la difícil situación política de su país, parte para Italia, en donde consigue empleo como lector de lengua española en la Universidad de Bolonia. En el 82 se traslada a Milán con el mismo puesto en la Universidad Estatal de Milán. En 1987 publica su segundo libro de cuentos, La vida insensata, de Editorial Piedra Santa, y ese mismo año gana las oposiciones para investigador y fue destinado por la Universidad Ulm para su sede en Feltre Belluno, en donde permaneció 3 años. En 1990 gana las oposiciones de profesor asociado en la Universidad de Brescia. En el 91 recibe el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de Guatemala y ese año publica El lugar de su quietud con la editorial Cultura. En 1994 se traslada definitivamente a Milán como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal y publica El hombre de Montserrat, que es otra novela con la editorial Aldus de México. En 1996 publica la novela que nos convoca hoy, que es El misterio de San Andrés, con la editorial Praxis de México, y en el 98 asume el cargo de profesor asociado de literatura en la Universidad Católica de Milán. En 2004 publica El hijo de casa con la editorial Roca de Barcelona. En 2008 Pequeña historia de viajes, Amores e italianos con Roca. Y ese año gana la oposición como catedrático de literatura hispanoamericana en la Universidad Católica de Milán. En 2014 publica El abogado y la señora en Editorial Sofos de Guatemala. En 2018 Requiem por Teresa con el Fondo de Cultura Económica de México, que por cierto lo estuvieron dando gratuitamente en las principales librerías del país este año. Y en 2023 Puertas Giratorias en Guatemala, Sofos. Desde la Cátedra de Literatura Española en la Universidad Católica de Milán ha sido promotor de la difusión de la cultura española e hispanoamericana a través de la presentación de algunos de los principales escritores de dicha cultura, como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Paco Ignacio Taibo II, Rosa Montero, Rigoberta Menchú, etcétera. Y bueno, otros escritores que por 20 años han dialogado con los estudiantes de la universidad y también es director de la revista Centroamericana, única revista en Europa especializada en la literatura del Istmo y que por 30 años ha difundido la cultura y la literatura centroamericanas en los países europeos, en Estados Unidos y en América Latina. Fue presidente de la Asociación Italiana de Estudios Iberoamericanos, que reúne a todos los profesores universitarios de Italia especializados en literatura hispanoamericana, y ha sido director del doctorado en la Facultad de Ciencias Lingüísticas de la Universidad Católica de Milán.
Finalmente, con Rigoberta Menchú ha publicado seis libros de relatos mayas. Bueno, pues muchísimas gracias y te doy la palabra, Tante, y muchísimas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes acerca del misterio de San Andrés. Siempre eh, es para mí mucho gusto, pero no lo estoy diciendo como una frase hecha, ¿no? Lo que me da mucho gusto siempre comunicarme con México, que no sé si por casualidad, pero puede ser que por casualidad, ¿no? Es el país en donde eh, he publicado muchas de mis novelas, sobre todo las primeras ediciones de mis novelas. Eh, Publiqué en México El hombre de Montserrat con una editorial que me parece que ya desapareció, de la editorial Aldus. Ujú, Y luego, después, publiqué El misterio de San Andrés con Praxis, que es una editorial que está dirigida por un soñador, ¿no? Por un amante de las utopías, que es Carlos López, y que generosamente ha dedicado su vida a publicar a autores conocidos y también a autores desconocidos, ¿no? Porque, digamos, con mucho cuidado, además, en las ediciones, ha hecho muy hermosas ediciones. Y recuerdo que cuando presentamos El misterio de San Andrés en Ciudad de México, en esa época el Distrito Federal, eh, pues bueno, fui presentado por distinguidos intelectuales, entre los cuales estaba, por ejemplo, Carlos Navarrete, eh, que dijo algo muy interesante, tal vez va a salir después en la conversación, porque yo naturalmente voy a dar una introducción al tema que es el tema de la infancia, las infancias paralelas en el misterio de San Andrés, pero les confieso que no he preparado una conferencia porque me gustaría mucho más abrir una discusión, abrir una conversación, porque en el caso en este tipo de reuniones es mucho más rico, ¿no? Eh, eh, Hablar, conversar, dialogar, que no escuchar un monólogo muy largo, como suele suceder en las conferencias que se dan en la universidad. No voy a, digamos, no voy a asumir eh, la, la vestimenta del universitario, sino que simplemente les quisiera contar un poco cómo veo yo esta cuestión de la infancia dentro del misterio de San Andrés. No lo había pensado, en realidad, no había pensado en ese tema en particular, porque la novela tiene varios temas y algunos temas son muy fuertes, como por ejemplo el tema de la relación entre los ladinos de Guatemala y los mayas de Guatemala. Y es un tema que no solamente es fuerte, sino que todavía está vigente, todavía es un tema de la realidad de Guatemala y es la extraña relación, la conflictiva relación que hay entre la mayoría de la población guatemalteca, que es la población maya, y las clases dominantes, de las cuales forman parte también los ladinos, ¿no? Creo que todo el mundo sabe, en México conoce el significado de la palabra ladino como persona que no es maya, que no es indígena. Es muy particular ese vocablo, si quieren después hablamos sobre ello, pero comencemos a hablar de la infancia y de las infancias paralelas, como se cuentan en El misterio de San Andrés. Eh, el término que me viene a la cabeza es el de Bildungsroman, es decir, la novela de crecimiento, la novela de formación, la novela de la infancia que se desarrolla. Y el término que es un término alemán
se casa mucho con la literatura alemana. Recuerdo en modo particular eh, dos novelas, Siddhartha de Hermann Hesse, que me imagino casi todos hemos leído, porque es una novela de lectura de adolescencia, y uno cuando lee Siddhartha de Hesse, se quiere convertir al budismo y quiere abandonar todo y volverse también una especie de Buda. Después, un mes después, se le olvida y vuelve a su realidad de, de todos los días, que es nuestra realidad centroamericana o mesoamericana. También está otra novela que no es muy conocida de Hesse, que se llama Bajo la Rueda, y en Bajo la Rueda también encontramos la historia de de un crecimiento, ¿no? De una formación de un niño hasta llegar a la adolescencia y la juventud. También eh, no sé cómo se traduce las aventuras y desventuras del joven Teobles de Musil. Es otra de esas novelas en las cuales se sigue, ¿no? Paso a paso el crecimiento de un joven. Y se habla muy poco de eso, pero es muy evidente la huella del joven Teobles sobre La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, que es otra novela en la cual se va contando el, el, el desarrollo, ¿no? El crecimiento de unos jóvenes, en este caso dentro de un colegio, el Colegio Leoncio Prado de la ciudad de Lima, en Perú. Entonces, la, en parte, por lo menos la primera parte del misterio de San Andrés sigue las aventuras y desventuras de dos personajes mientras que pasan de la niñez a la adolescencia a la juventud. Y la peculiaridad de ese seguimiento es la diferencia de los mundos que les toca enfrentar. Entonces tenemos a Roberto Cosenza, que nace en la costa de Guatemala. Y aquí, si ustedes quieren, podemos reflexionar sobre esa peculiaridad de América Latina, que es la diferencia entre la montaña y la costa, entre la sierra, como dirían en el Perú, y la costa, porque más que, podríamos decir, que más que las fronteras políticas, hay una gran frontera, toda latinoamericana, entre la gente de la montaña, la gente del altiplano y la gente de la costa. México, que es un país inmenso, tiene también esa diferencia, ¿no? Y la diferencia es cultural y es caracterial. Una cosa es ser un habitante de los altiplanos tan abundantes que hay en la Sierra Madre y en los Andes, y otra cosa es ser habitante de ciudades como Cartagena en Colombia, ¿no? O como como en Acapulco en México, ¿no? Sí, o como Veracruz, más me suena Veracruz. Digamos que hay un abismo cultural entre la gente de la montaña y la gente de la costa. Y eso es un abismo que hay entre los dos protagonistas de El misterio de San Andrés, porque Roberto Cosenza es un muchacho de la costa y Benito Chocop es un muchacho del altiplano. Pero la diferencia no es solamente de tipo geográfico, de origen geográfico. Bueno, para completar el pensamiento, ¿no? La cultura la cultura del altiplano está muy influida por la cultura hispánica, por una parte, y también por un profundo sustrato indígena. Entonces, ese casamiento entre las dos culturas da un tipo de población que en algunos casos es muy introvertida, muy taciturna, eh, muy poco dada
a contar sus propias cosas, porque por un lado está la rígida cultura católica hispánica, ¿no? eh, que sigue una cierta moral, que es la moral que llevaron los españoles a América y es la moral de la contrarreforma, la rígida moral de la Inquisición, pero por otro lado está también la reacción de la población indígena que fue aplastada por esa invasión y por esa colonia y que muy difícilmente expone su propio pensamiento. Es, la cultura del altiplano es en cierto sentido, y es la cultura de Benito Xocop. La educación de Benito Xocop es muy particular y muy especial. Y del otro lado está la cultura de la costa, que es una cultura muy influida por la descendencia afro de muchos de sus habitantes. Es la cultura musical, ¿no? Es la cultura de la alegría, la cultura de la extroversión, la cultura de la fiesta. Y por eso yo mencionaba un poco, aunque no case muy bien, pero mencionaba la diferencia que puede haber entre pongamos, la cultura del altiplano mexicano y la cultura de Veracruz. Hay evidentemente una cierta diferencia. Y en el caso, sucede lo mismo en todos los países, ¿no? Sucede lo mismo en Guatemala, sucede lo mismo en El Salvador. Sucede lo mismo en Colombia, en Ecuador. Una cosa es tratar con un peruano del altiplano y otra cosa es tratar con un peruano de la costa, ¿no? Son dos culturas completamente diferentes. Entonces, ese es un punto. Eh, el otro punto es que la diferencia no es solamente de origen geográfico, la diferencia también es de origen étnico y la diferencia es cómo los ladinos entran a la educación y cómo los mayas entran a la educación. Quiero decirles que para poder escribir el misterio de San Andrés y poder enfrentar estas dos cuestiones que son para esas dos infancias paralelas, hice una labor de documentación bastante, eh, digamos, larga y en algún sentido podríamos decir también ardua. Para la parte de Roberto Cosenza, me sirvió mucho una investigación que hice acerca de Rafael Arebro Martínez y cómo la mentalidad de los modernistas en Guatemala era una mentalidad que tenía determinados parámetros de tipo cultural. Uno de esos parámetros de tipo cultural es el racismo, es decir, el desprecio, la discriminación, eh, la, eh, la separación respecto de la población maya. Una cosa que llama mucho la atención en esta cultura ladina es cómo los ladinos de Guatemala agotan todas las posibilidades del racismo respecto de la población maya. Quiero decir, en Guatemala es muy difícil encontrar racismo, eh, por ejemplo, antisemitismo, ¿no? Eh, Verdaderamente no conozco casos de antisemitismo en Guatemala y no conozco casos de otro tipo de reacción racista en Guatemala porque estamos tan concentrados en la discriminación de los compatriotas mayas, ¿no? Que no nos da para otro tipo de discriminación. Entonces, ese es un punto, es decir, de dónde viene esa actitud de los ladinos. Y contar cómo Roberto Cosenza va a la escuela, las enseñanzas que recibe de parte de un maestro. Ustedes recordarán la figura de ese maestro en toda la primera parte del misterio de San Andrés, que va exponiendo, el maestro me sirve mucho para exponer las ideas que se fueron creando en los años 30 y 40 en Guatemala para poder llegar al año en el cual la novela llega al clímax,
que es el 1944, y toda la, como un jovencito ladino va acumulando una cierta educación que lo va a llevar a la inquietud por la población maya. Por otro lado, me tuve que documentar mucho. No lo hice para escribir esa novela en realidad, no, pero sí me documenté mucho acerca de la población maya de Guatemala. ¿Por qué me documenté mucho? Por la misma razón, creo yo, por la misma situación que tenemos la mayor parte de los guatemaltecos. Y esa situación, esa, sí, esa situación, es que no sabemos nada de la mayor parte de la cultura de nuestro país. Sabemos muchísimo, porque si queremos ser cultos, ¿no? Sabemos mucho de la cultura norteamericana, sabemos mucho de la cultura francesa, de la cultura alemana, de la cultura italiana, de la cultura española, naturalmente, ¿no? Y no sabemos nada de nuestras raíces, de la cultura que es nuestra cultura. La ignoramos completamente. Y entonces, para poder elaborar para saber cuál es la verdadera cultura de mis raíces, a veces es muy importante salir del país. Es muy importante estar afuera, por aquella razón de que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Entonces, uno no ve el bosque cuando está adentro. En cambio, desde afuera, y afuera de Guatemala, y sobre todo si uno va a Europa, entonces uno se pregunta, pero ¿qué es lo que distingue a mi propio país, ¿no? Y obviamente para un país como Guatemala, creo que podríamos extender un poquito la reflexión a México. Lo que distingue a nuestros países no es cuán bien hablamos el español o mal, ¿no? Eso depende del punto de vista, ¿no? Eh, o si no, cuánto estamos relacionados con Cervantes o con Juan Ramón Jiménez o con Federico García Lorca, es decir, cuánto estamos relacionados con la cultura española. Lo digo a un público de gente de un país que es profundamente hispánico. Ustedes piensen que México es uno de los países más hispánicos de toda América Latina y es hispánico antropológicamente, porque piensen ustedes que México es el único país de toda América Latina que tiene los horarios de comida de España. Es el único país donde se almuerza tarde en comparación con los demás, ¿no? Sí, para nosotros, para un guatemalteco, un centroamericano y para cualquier otro país de América Latina, el almuerzo es a la 1 de la tarde. Más tarde ya es una barbaridad. En México uno pasa hambre, digamos, a esa hora porque todavía no es la hora del almuerzo, ¿no? Hay que esperar un poquito. Y así el día se va alargando. Y eso pasa también en España, ¿no? Cuando uno viaja a España, llega a la 1 y no es que va a ser hora de todavía, en España la hora de la cervecita y unas aceitunas, pero todavía no es la hora de comida. México, Ciudad de México tiene eh, aspectos de la cultura hispánica. Por ejemplo, tiene una cancha de high alay, creo que existe todavía, ¿no? El de pelota vasca, una cancha de pelota. Tiene el casino español en el centro. No sé si ustedes lo han visitado, pero alguna vez he ido yo a ese lugar y es muy hispánico. México tiene una gran cantidad de las iglesias, ¿no? La catedral, todo lo que ustedes quieran. Entonces, pero no es la característica de México. Es una de las características, pero que lo profundamente mexicano son sus raíces, ¿no? Y eso es una cosa que no les voy a predicar yo porque ya la Revolución Mexicana se encargó de valorar ese aspecto. En Guatemala no. En Guatemala no hubo revolución y no hay valoración de lo que es verdaderamente la cultura. Y la cultura de las raíces, ¿no? La cultura de los mayas. Y entonces, estando uno afuera, uno dice, pero ¿qué es lo que me caracteriza? ¿Qué es lo que caracteriza lo profundo que yo soy, ¿no?
No es, repito, no es el idioma, no es la religión lo que caracteriza, son las raíces mayas. Entonces, y qué sé yo, no sé nada. La cuestión es que uno no sabe nada de esa cultura. Y al descubrir eso, me puse a leer todo lo que era posible leer acerca de la cultura de los mayas, la cultura contemporánea, ¿no? No los mayas antiguos, no los libros de Thompson o de Morley, etcétera, sobre los mayas, digamos, arqueológicos, sino los mayas actuales. Y hay una serie de libros en una colección que se llama Seminario de Integración Social Guatemalteca, que se hicieron en los años 50, 60, 70, etcétera, en donde hay una serie de monografías sobre la cultura de los diferentes pueblos mayas de Guatemala. No fue para escribir el misterio de San Andrés, fue para saber quién era yo, que me puse a leer uno y otro y otro y otro libro y descubrir la maravillosa cultura que existe en este momento en países como Guatemala. Entonces, el resultado de esas lecturas, digamos, cómo fue el resultado plástico de esas lecturas, son los capítulos del misterio de San Andrés en que Benito Xocop va creciendo y se va educando en su propia cultura. Aprendí en alguno de los libros que leí, aprendí que la transmisión de la cultura entre los mayas es una transmisión oral y que los guías espirituales, de otra manera llamados sacerdotes, pero es un poco impropia la expresión sacerdote porque lo equipara un poco a la cultura occidental. Las personas que son guías de la comunidad, los guías intelectuales, los grandes intelectuales de la comunidad maya, escogen quién va a recibir la herencia cultural y le transmiten a los niños, que después serán a su vez, serán guías espirituales, les transmiten la sabiduría, dividida incluso en sectores, porque hay literatura y está toda la riquísima colección de cuentos mayas, ¿no? Comenzando porque todavía, el Popol Vuh todavía es conocido de memoria y transmitido de memoria. Una cosa es el Popol Vuh libro, que ustedes encuentran en la librería, y otra cosa es el Popol Vuh, por llamarlo de alguna manera, vivo, es el Popol Vuh oral, que se transmite de generación en generación. Piensen ustedes que el gran traductor del Popol Vuh, Sam Colop, desgraciadamente murió. Sam Colop hizo una edición filológica del Popol Vuh, pero antes de dar por terminada su edición filológica, la consultó con su padre. Sam Colop era quiché y su padre también, porque el padre sabía de memoria el texto oral del Popol Vuh que se transmitía de generación en generación. Entonces, y luego hay otras sabidurías, ¿no? La sabiduría de las plantas, la sabiduría de las plantas medicinales, la sabiduría de las comadronas. En fin, hay una sabiduría que se va transmitiendo no oficial, de manera oral, pero que existe y que crea comunidad y que es el secreto de la resiliencia de los mayas durante 500 años. Han sobrevivido en su lengua, han sobrevivido en su cultura, en todas las expresiones de la cultura, gracias a esa transmisión oral. Entonces, estudiar, eh, estudiar eso para mí fue muy importante para descubrir quién. El misterio de San Andrés un poco es el relato del descubrimiento de mis propias raíces. Voy siguiendo las infancias paralelas de Roberto con Benito Xocop, porque son muy diferentes y van a desembocar en dos visiones del mundo diferentes y que de alguna manera el lector, creo yo, ¿no? Mientras va leyendo esa evolución de los niños hacia una visión del mundo, el lector va deseando que se encuentren, se hablen y de alguna manera se cree la armonía perdida.
evidentemente llega ese momento, bueno, y quien ha leído el libro sabe qué es lo que pasa en ese encuentro. Pero digamos que son dos Bildungsroman en uno, son dos crecimientos, dos educaciones completas. Una es una educación, digamos, a lo occidental, con todo el tercermundismo que ustedes pueden ponerle, ¿no? Que no estamos hablando de la educación a lo occidental de un niño francés o de un niño italiano o de un niño español. Es de un niño de un país del tercer mundo, por tanto, con todas las eh, características que tienen nuestros países, ¿no? Y creo que allí uno puede aplicar una buena dosis de humor porque digamos, las expresiones del maestro, que son expresiones de superioridad de la raza y todas esas cosas, en realidad están hechas un poco con una cierta dosis de humor para que el lector pueda alejarse y reírse de las tonterías que dice el maestro, ¿no? Que después se va a reciclar cuando triunfe la revolución. El maestro el oportunista va a encontrar el modo de meterse también dentro de la revolución. Digamos que esa es la idea de cómo dos niños paralelamente van creciendo eh, y cuán diferentes son esas infancias, ¿no? No sé, también el lenguaje es diferente. El lenguaje es deliberadamente diferente. Incluso los tiempos verbales son deliberadamente diferentes. Espero no se note mucho, pero efectivamente hay una intención estilística en cambiar tiempos verbales entre una y otra historia. Eh, y bueno, eso es, digamos, en líneas generales, una introducción que yo podría hacer al tema de historias paralelas dentro del misterio de San Andrés. Si tienen, ahora creo yo que sería bueno comenzar a dialogar y ver qué dudas, qué inquietudes, qué objeciones y qué críticas pueden hacer a esa novela. Muchas gracias, Dante. Vi que había levantado la mano Pedro Celaya. No sé Hola, Hola, Pedro. hola. Bueno, mucho gusto, profesor Dante. A mí, no sé, usted tocó un tema cuando a lo largo de su conversación de que decía de que también usted se quería reencontrar, ¿no? Y yo leí uno de sus artículos que fue cuando salió de Guatemala para ir al pueblo de Italia para reencontrarse con su familia, ¿no? Que no había visto durante mucho tiempo. Y tenía en sus imágenes, en sus recuerdos, eh, no sé, ciertas imágenes que recordaba. No sé si nos podría comentar esa parte o si no he salido del texto, ¿no? Pero siento que hay una vinculación con el libro que usted nos está narrando. Pues mire, sí, eh, una de las operaciones que hace cualquiera que sale de su propio país es la reconstrucción mítica de la propia patria, la reelaboración mítica de la propia patria. Cuando uno, no sé por qué le pasa a uno eso, pero cuando uno sale de su país y pasa un cierto tiempo, comienza a idealizar, por decirlo de alguna manera, eh, lo que se dejó atrás, ¿no? Lo que dejó. Un fenómeno que me sucedió a mí la primera vez que yo salí de Guatemala fue que me imaginé que la ciudad de Guatemala era mayor, más grande y las casas eran más altas de lo que en realidad eran. Y cuando regresé, después de 2 años, me asombré de ver que las casas eran todas chaparras por los terremotos, ¿no? Las casas de Guatemala no pueden ser muy altas. Entonces, y lo que yo me recordaba como rascacielos eran nada más edificios de varios pisos, pero no tenían ni nada que ver con los rascacielos. Me pareció
regresar a un pueblón eh, muy diferente de la metrópolis que yo me había construido en en mi propia mente. Y así como uno se reconstruye la parte urbanística de su propio país, reconstruye también algunas cosas, algunos aspectos que no son como como realmente son, ¿no? Entonces, la bondad de la gente, todas las cosas, después resulta que la gente no es tan buena como uno se lo había reconstruido. Y para eso es muy importante el estudio y la lectura de textos que describen científicamente la realidad, porque le sirve a uno para situarse y para, sobre todo, para ver aquello eh, que es un defecto. Pero también, pero también eh, es en la literatura es muy importante crear ese país mítico, porque es el país que uno va a construir literariamente. Eh, si yo quiero, si yo quiero hablar de la realidad real de Guatemala, entonces me dedico a la sociología, ¿no? Me dedico a la antropología, pero no me dedico a la literatura. No creo que el misterio de San Andrés sea una reconstrucción de la realidad real, sino es una reconstrucción de la realidad eh, fantástica, de la realidad mítica. Hay una pregunta de Junier que dice, desafortunadamente no he leído la novela, conste que sí la subimos, pero me gustaría saber cómo utiliza los personajes en esta novela para construir memoria desde la infancia. Mire, eso es muy espontáneo en realidad. No es muy deliberado que uno diga, voy a poner este personaje y a este otro personaje y se va. Hay quienes hacen así, hay quienes tienen una pizarra eh, en el lugar donde escriben y van a poner una especie de mapa, ¿no? De Ujú. cómo va a ser la novela, pero no es mi caso. Como ustedes pueden ver, atrás de mí no hay ninguna pizarra, ¿no? Es un desorden muy grande y se parece un poco a mi modo de trabajar, en el sentido de que voy atrás del personaje, ¿no? Si, nace Benito y voy atrás yo a ver qué le pasa, ¿no? Es parte de la técnica de la escritura. Generalmente cuando escribo una novela, escribo un capitulito, un episodio, pero no sé qué va a pasar después. O sea, al día siguiente, cuando despierto, estoy como media hora antes de levantarme verdaderamente. Y en esa media hora se me ocurre qué es lo que va a pasar después. Y entonces escribo lo que pasa, pero siempre se queda como cada capítulo termina con qué va a suceder al día siguiente, porque es lo que me pasa a mí cuando escribo. Entonces, eh, termino el capitulito de ese día y me quedo pensando qué irá a pasar mañana. Y se me va viniendo en la medida que voy escribiendo. Entonces, la novela no es que la escribo, la leo, ¿no? Mm. Es como ir leyendo la novela y que se va creando la novela ya sola, ¿no? Ese es, entonces, eso es no soy tan cerebral para la construcción de los personajes. Claro que tienen una subcoherencia, eso sí. Dice Mara Ivón en el Facebook, dice, es muy importante que exista un personaje que es maestro porque marca la influencia que tiene en la vida del personaje principal, ¿no? Ujú. O sea, la importancia No, pues del mire, profesor. no, sabe que los maestros, los que nos dedicamos a la docencia, somos mucho más importantes de lo que creemos, a pesar de que somos muy maltratados, ¿no? Por la sociedad, y muy mal pagados, pero verdaderamente es un clásico de todas las sociedades que el peor pagado entre las profesiones liberales es el maestro. Pero la importancia que tienen los maestros es muy grande, porque uno no se da cuenta
de la responsabilidad que tiene cada cosa que dice. Y todos nosotros tenemos esa memoria, ¿no? La memoria de alguna frase que dejó caer un profesor alguna vez y que 20, 30 años después estamos pensando, mire lo que dijo el maestro en aquella ocasión, ¿no? Y que nos marca y que nos determina. Entonces hay una gran responsabilidad y por eso el maestro es importante en esta novela, porque el maestro lo que está forjando es la sociedad clasista y la sociedad racista de Guatemala. Me sirve para desnudar esa responsabilidad tan grande. Puede Muchas ser al contrario, gracias. Ujú, puede claro, ser al contrario, ¿no? Si el maestro puede servir para desarticular la mentalidad racista y la mentalidad clasista. cierto. Andrés Argenis. Hola, mucho gusto, profesor Dante. Ahorita que pues estaba teniendo, bueno, nos compartió una pequeña introducción sobre sobre su novela. Y justamente yo ya tenía planeado una pregunta que quería hacerle, pero de cierta manera ya la respondió. Y es sobre algo que me llamó mucho la atención al inicio de leer la novela. Es este apartado justo como muy marcado de de hablar mucho de la cosmovisión, en este caso maya, de una manera muy pulcra, muy detallada, y hasta incluso en este apartado donde se describe como si fuera un catálogo botánico, todas las plantas de ahí. Ese apartado me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque no sé, no es algo que, pues vaya, desconozco, pues sí, en sí totalmente, pero justamente ahorita que nos comentó, ¿no? Que antes de empezar a escribir la novela, pues sí tuvo un gran, profundización en todo lo que es la cultura maya, ¿no? Ujú. Contemporáneamente. Y justamente algo que yo pensé que, no sé si al momento cuando estaba escribiendo la novela, no sé si pensó que podría como caer en estos tópicos, ¿no? De que, que lo esté exotizando la cultura maya o ese temor de caer en en ese sentido de apropiación cultural, que son temas que, pues vaya, ¿no? Bueno, no sé en su momento qué tan fuerte era, pero por lo menos ahora sí es algo que justamente son críticas que están muy presentes, ¿no? Hablando de la exotización de las culturas y la apropiación. No sé qué usted piensa al respecto. Muy buena cosa, porque yo de eso no he hablado ni he contestado esa inquietud que está planteando. Y mientras estaba escribiendo y luego de publicar la novela, uno de los mayores terrores que yo tuve era precisamente que la reacción de mis lectores mayas, pudiera ser esa, la de acusarme de pintoresquismo, de folclorismo, Ujú. de alguna manera, ¿no? Crear un indígena que no existe, por crear un indígena estético, digamos, ¿no? Esa podría ser una reacción y la otra reacción podría ser esa, ¿no? Porque estás hablando, tú que eres ladino, que estás hablando de cosas que son mayas, ¿no? Que son nuestras. ¿Para qué estás hablando de cosas nuestras si no eres de los nuestros, ¿no? Que es lo que usted dice como apropiación. Tuve ese miedo y tuve ese más bien, más bien terror, ¿no? De que la novela no valiera nada por esos dos motivos. Y entonces, bueno, una cuestión es que cuando uno escribe, no está pensando en esas cosas, ¿no? Quiero decir, uno se deja llevar por lo que le va. Traté, al escribir, traté de ser muy fiel a lo que había aprendido y traté de ser muy humilde también con lo que había aprendido. Eh, Cuando usted me dice la parte de la botánica, yo les confieso que soy completamente ignorante de la flora y de la fauna también. No me pregunten a mí de nombres de flores, no me pregunten de nombres de animales, porque no sé.
No, no sé, me enseñan una flor y digo, ¿qué flor será esta? ¿Verdad? Y me equivoco siempre porque no, soy muy ignorante de eso. Pues, ¿cómo hice para escribir esa parte? Bueno, pues mire, en algún momento pensé en poner al fondo de la novela, pensé en poner una bibliografía, porque de la misma manera que admiré mucho las memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, y Marguerite Yourcenar al fondo, como era académica ya también, al fondo de las memorias de Adriano pone la bibliografía. Dije, yo también voy a ponerla, porque tengo una vasta bibliografía detrás de la novela, ¿no? Y eso lo dijo en la presentación, lo dijo Carlos Navarrete, fue lo que dijo, ¿no? Bueno, yo podría decir, dijo Carlos, capítulo por capítulo, cuál es la fuente bibliográfica de cada capítulo. Gracias a Dios no lo dijo, pero no quise al final poner la bibliografía porque si en Marguerite Yourcenar parece muy bien, en mi caso podría parecer un poco pedante, ¿no? Que que pone bibliografía, que gacho mejor. Entonces mejor puse unos agradecimientos en donde está escondida la bibliografía que consulté. Eh, Detrás de esa parte botánica está un libro delicioso de Fray Francisco Jiménez, eh, que no solamente describe la flora medicinal de Guatemala, sino la describe con una prosa maravillosa. Entonces ahí sí, ¿verdad? Me bebí de esa fuente. Pero volviendo a al punto que es más importante quizá, es la cuestión de eh, ¿cómo iba a saber yo? ¿Cómo iba a saber yo que esa novela no iba a ser mal recibida por los intelectuales mayas que ya en la época en que yo publiqué la novela eran abundantes y circulaban bastante en Guatemala? Eh, pues temí mucho eso, pero tuve un par de testimonios de parte de intelectuales mayas que que me aliviaron, ¿no? No voy a contar los dos, voy a contar solo uno, y es Humberto Acabal. Eh, Éramos bastante conocidos con Humberto Acabal, ¿no? Y debo confesar, como él es muy estricto, ¿no? Era muy estricto, en paz descanse, era muy estricto. Entonces yo dije, este Humberto, cuando me vea me va a maltratar, ¿no? Si no es y si está con sus tragos me va a pegar, pensé, ¿no? Porque Humberto tenía fama y cuando bebía, pues se volvía muy agresivo. Y estábamos en Panamá. Y estábamos en Panamá a las 2 de la mañana en un congreso de escritores. Pero como dijo una especialista francesa, en los congresos de escritores centroamericanos lo mejor es lo que pasa después de medianoche, ¿no? Entonces, los pobres estudiosos europeos a medianoche se van a acostar y entonces se pierden verdaderamente lo más interesante de la cuestión. Pues por ahí por las 2 de la mañana. Iba yo con Franz Galich, también que en paz descanse Franz. Eh, Pasamos delante de un bar y en ese bar estaba, naturalmente pasamos, echemos la última cerveza, ¿no? Y estaba en la barra del bar Humberto Acabal, que desde a saber qué horas estaba bebiendo vino blanco, porque Humberto no bebía cerveza, era muy refinado, entonces bebía solo vino blanco. Y entonces, ¿cuándo me iba a entrar? Aquí me pega. Cuando me iba a entrar, abrió los brazos. Vení para acá. No me va a pegar. Entonces, Franz, le dije, Franz, salvame, porque Franz era grandote, ¿no? Y me dio un gran abrazo, Humberto, hermano. Entonces entendí. Había leído la novela y le había gustado, le había parecido bien. Entonces yo dije, estoy salvado. Quiero decir, desde el punto de vista de la pregunta que usted me hizo, ¿no? me, me, me consideré, eh, ¿cómo decir?, eh, aprobado en la materia, ¿no?
pero no es tan así, ¿va? No es tan así. Ha pasado el tiempo y creo que la novela de alguna manera ha sobrevivido y ha sobrevivido sobre todo a ese tipo de crítica. Yo creo que, como lo pongo en los epígrafes, un error, un error muy grande es creer que uno como no indígena no puede escribir sobre eso. Porque hay que recordar que la literatura es fantasía, es imaginación, es ponerse en el lugar de. Y muchas veces uno se pone en el lugar de otra gente que nunca sería, porque el escritor no es que sea, no siempre es un Hemingway, ¿no? No siempre es un hombre que anda por el mundo con un fusil matando elefantes. Muchas veces es una persona muy callada, es muy Juan Rulfo, ¿no? Que no anda por el mundo haciendo grandes aventuras, sino que en su cabeza está viviendo esas aventuras. Entonces, y se está poniendo la gran pregunta del misterio de San Andrés es, ¿cuánto de indígena hay en mí? ¿Cuánto de maya hay en mí? Voy a vivir eso en mi mente, en mi imaginación. Hacer, voy a tratar de crear en mi mente ese mundo que no me tocó vivir, pero lo voy a vivir a través de mis personajes. Y entonces, ese esfuerzo de imaginación, y puesto que en Guatemala nosotros vivimos en medio de la población maya, no podemos salir a la calle sin encontrar gente maya, no es posible. En Guatemala la presencia maya es tan fuerte y tan permanente y tan evidente que no podemos dejar de ser mayas. Y les confesaré que perdón, con eso termino esta parte, eh, que otra de las motivaciones para escribir el misterio de San Andrés es porque me sorprendí después de muchos años de vivir en Europa, que yo tenía reacciones, modos de ser que nosotros le atribuimos a los mayas de Guatemala, porque evidentemente en en mis raíces profundas hay un maya, ¿no? Entonces, la investigación es esa. Muchísimas gracias. Voy a leer del Facebook una pregunta que hace Vicente Martínez de Toluca, que le manda saludos a ti y también a Lynn, ¿no? Y dice, excelente novela, de dos mundos tan similares, pero a la vez tan diferentes de nuestro Centroamérica, tan absorto en los relatos y en búsqueda del entendimiento de nuestros pueblos indígenas y ladinos, criollos y chapines. Dos mundos en estas páginas. El desenlace me dejó un sabor medio agrio de estas situaciones bastante reales. Solo dos preguntas. ¿Qué tan difícil es separar la escritura sobre el pensamiento del niño ficción, el patojo, y el niño interno, el escritor? Y el notado por las ediciones anteriores en el seminario, la intensidad de la novela por autores que no radican en sus orígenes, ¿considera que algún día cambiará esa situación en Centroamérica? Bueno, Y, mm, ujú, sí. la verdad es que mm, son preguntas muy difíciles, ¿no? Eh, a veces uno no tiene la respuesta de la novela misma, ¿no? A veces uno no tiene respuestas, escribe la novela porque no tiene la respuesta. Crea, crea a través de la novela una realidad fantástica en la cual de alguna manera va buscando ese tipo de respuestas. La unión entre el niño objetivado en el personaje y el niño que está escribiendo está muy bien, ¿no? Que para poder escribir, para poder crear, uno tiene que desvestirse de todas las máscaras que le impone la vida social. Entonces, máscaras que van desde el traje, por ejemplo, el traje que yo tengo puesto ahora, ¿no? Lo tengo puesto porque vengo del trabajo. Entonces tengo traje, estoy enmascarado en mi trabajo, ¿no? Pero también el tipo de anteojos, ¿no?
Y ya esto ya es una defensa, y así sucesivamente. Entonces, despojarse de todo eso. Cuando uno se queda solo consigo mismo, delante del, antes era delante de la hoja de papel en blanco, ahora es delante de la pantalla de la computadora, ¿no? Cuando uno está solo delante del medio en el cual va a escribir, si quiere crear, tiene que volver a ser ese niño que no le gusta la realidad en la que está viviendo y comienza a imaginarse. Creo que todos tenemos ese recuerdo de la infancia, ¿no? Cuando nos imaginábamos ser Tarzán, ser Superman, ser, bueno, en mi época, el Santo. No sé si algunos de ustedes saben del enmascarado de plata en México, ¿no? Y que llevaba a Guatemala, ¿no? Entonces uno se ponía su capita y se ponía a luchar contra fantasmas, ¿no? Y se vuelve niño. Pues esa actitud es absolutamente necesaria para ser escritor. Volver a ese estado en el cual uno dice, ¿y si yo fuera esto? Y ahí uno es el maestro, es el jefe político, es el niño Benito, es el niño Roberto. Hace varios papeles, ¿no? Y así sale la escritura. La segunda pregunta sí se me fue un poco porque creo que no tenía una buena respuesta para las. Ah, sí, ¿qué hacer para remediar eso? No lo sé. Escribir una novela, por ejemplo. Eh, y ya mucho, ¿no? Pero también no. Y mira, les voy a decir una cosa una experiencia de mi vida que es muy buena, es haber trabajado con Rigoberta Menchú. Porque ustedes, fíjense ustedes la diferencia, ¿verdad? Primero yo soy hombre y es mujer. Y a eso ya sería suficiente como diferencia. Pero también está la diferencia étnica, la diferencia de lengua. Sería como para que nos viviéramos peleando todo el tiempo. Y fue todo lo contrario, fue todo lo contrario. Trabajar con Rigoberta fue una experiencia eh, extraordinaria, ¿no? Sobre todo experiencia de entendimiento entre dos personas realmente opuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, por carácter, Rigoberta se burla mucho de mí, porque yo soy muy retraído, muy tímido, y es todo lo contrario, ¿no? Es explosiva, dicharachera, con un gran sentido del humor. Y me ha tomado el pelo 100.000 veces, ¿no? Y ahí, a un cierto punto, por ejemplo, para decirles una charada que dice Rigoberta, ¿no? Ella dice que somos gemelos. Entonces todo el mundo se ría, porque imagínense, ¿no? No, porque los dos somos cachetones, dice Rigoberta, ¿no? Y entonces se ríe, ¿no? Me está tomando el pelo por mi aspecto físico. Y así, ¿no? Es decir, y eso significa, es muy importante, significa que un ladino y un maya pueden trabajar juntos sin ningún problema. Y eso apunta a la construcción de una nueva Guatemala, porque esa nueva Guatemala tiene que ser una nueva América Latina también, ¿no? Tiene que ser la propuesta, una nueva propuesta de sociedad con la colaboración que se puede, ¿no? En este caso podría ser interétnica, interlingüística, ¿no? Intercultural. Es el futuro, tiene que ser el futuro. Muchas gracias. Voy a estar rotando. Tenemos una pregunta, en vivo y después leo las del chat. Ofe, Ay, gracias, Yosahandi. Pues justo con lo que nos acaba de decir y pensando en las infancias de Roberto y Benito, yo pensaba en la lectura que, aunque son personajes diferentes que pertenecen quizá a mundos totalmente diferentes por cómo fueron creciendo, por sus enseñanzas, por todo lo que en ellos sucede durante los años que los vemos en la novela, es que estos dos personajes
aunque uno es ladino y otro es maya, no se contradicen, pues no es que aunque sean dos representaciones de distintas culturas, ellos no se contraponen el uno con el otro, sino van armando un tejido. Es un tejido social que ellos, que son pues representantes cada uno de su lado y que nos van, o sea, como lectores a nosotros, nos van enseñando un mundo mucho más amplio, ¿no? Una, eh, claro, no quiero decir pluralidad, pero sí son dos ejemplos maravillosos porque los personajes son pues realmente entrañables Ah, ambos, ¿no? pues, Entonces, cómo se va armando este tejido social del que nos acaba de mencionar ahorita, ¿no? Y que aunque sean distintos, no se contraponen y uno como lector quiere que se encuentren y se den un abrazo, este, pero pues nada, no estamos aquí para cumplir Mm. caprichos. Me parece muy hermoso cómo estas dos infancias se van y durante toda su vida se van casi que topando, pero no, pero que se encuentran, pero no, y que son parte de una misma cosa, son parte sí, claro, de un tejido social y con todas las cosas crudas y terribles y violentas que le suceden en sus vidas y que aún así son personajes justo que no se oponen uno al otro, sino que se van construyendo a ellos mismos. No lo saben, pero ellos van construyéndose uno a otro. Pues sí. Y mire, una cosa que quería decir es que muchas de las anécdotas que hay en la novela son experiencias de mi padre, porque él se parece mucho a Roberto Cosenza, porque mi padre nació en la costa. Yo no soy de la costa, yo soy del altiplano, y tengo el carácter del altiplano. Mientras que mi padre también era era reservado, pero él tuvo muy buenas experiencias porque fue secretario de la municipalidad de un pueblecito de la costa y de allí pasó a ser secretario de la gobernación del pueblo donde yo nací y pudo ser testigo de la masacre de Patsicía, que es la masacre en la cual se inspira la última parte de la novela. Mucho de lo que yo cuento allí son en realidad, dije, tengo todo ese montón de anécdotas que contaba mi papá. No puedo desperdiciarlas, tengo que contarlas, ¿no? Si no se perdía esa memoria histórica, que no es la memoria histórica oficial, sino la memoria histórica de la gente menuda, ¿no? Va haciendo la historia sin aparecer en los libros de historia. Ay, muchas gracias, sí. ahora nos pregunta Paola Méndez Moreno, dice, ese temor, hablando de lo que habías comentado sobre la Ujú. posibilidad de que la comunidad indígena, los lectores indígenas rechazaran la novela, dice, también se debe a lo que ha sucedido con Asturias en algunos casos, o como ocurre al mencionar su polémica tesis. Sí, claro. Le concluyo toda esa historia diciendo que en realidad lo que pasó con la novela fue que me abrió puertas dentro de la comunidad de los intelectuales mayas. He sido mejor recibido, ¿no? Del misterio de San Andrés, sin que yo lo hiciera por eso, ¿no? Pero evidentemente es muy gratificante que mi gente, pues, haya apreciado y haya recibido bien esa novela. Lo que pasa con Asturias, creo yo que es lo estaba hablando hace unos días, es un error, no sé cómo calificar ese error, pero piensen ustedes que si a uno lo juzgaran por la tesis de graduación, bueno, yo no estaría hablándoles a ustedes si me juzgaran, menos mal no conocen mi tesis de graduación, pero es que es algo que uno hace cuando está todavía bastante verde, es Claro. el primer trabajito que uno hace. Y obviamente no es que va a salir una obra maestra por la cual le van a dar uno el premio Nobel, ¿no? Le dan a uno el título y después uno esconde
la tesis, porque qué vergüenza haber escrito eso, porque después se supone que escribió algo más. No vamos a juzgar a Miguel Ángel Asturias. Hay que comprender bien un poco cómo se hacen las cosas, ¿no? Asturias tenía 23 años más o menos. Era sobre todo poeta y era sobre todo bohemio. Era un poeta bohemio en Guatemala. Bohemio quiere decir que bebía mucho, ¿no? Eh, porque la bohemia, mientras que los poetas de París, los que inspiraron al modernismo, fumaban marihuana, bebían ascenso, que es un licor ajenjo, se dice en español. Es un licor que yo nunca he visto qué es, pero se ponían, como se dice, hasta el copete de ajenjo, los Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, ¿no? Eh, fumaban, fumaban kif, fumaban cosas muy refinadas. Nosotros que somos pobres, pues a puro aguardiente, ¿no? Y entonces las grandes borracheras y todo, y Asturias era a los 23 años, era así, ¿no? Hacía bohemia latinoamericana, bohemia guatemalteca, y tenía que hacer la tesis, tenía que graduarse de abogado, no tenía ninguna vocación para ser abogado. Él lo que hacía eran poemas, él era poeta en esa época, más que narrador. Él iba a los actos de caridad que hacían las señoras bien de Guatemala y le pagaban, no sé, 1 peso por un soneto. Entonces inventaba sonetos ahí, pagaban 1 peso y entonces él daba eso para la caridad, ¿no? Eso, digamos, Asturias era en ese momento un jovencito, bohemio, poeta, tenía que hacer la tesis, bueno, digamos, y tenía sensibilidad. Vámonos sobre los indígenas, pone Asturias. ¿Y qué hizo? Pues repitió lo que decían todos los intelectuales latinoamericanos de la época. La tesis no vale nada, no es ninguna investigación, no es ningún hallazgo. Es una repetición de lo que decían desde Sarmientos a ingenieros en adelante, que son nuestros intelectuales de la época eran racistas por la cuestión por el triunfo de las teorías evolucionistas de Darwin, por la eugenesia que estaba tan de moda en esa época. Todos los países de América Latina abrieron sus puertas a la inmigración, pero no a la inmigración cualquiera, a la inmigración europea. Y fundamentalmente, abrir las puertas a la inmigración, en esa época era abrir las puertas a la inmigración del norte de Europa, porque tenían que llegar blancos, sajones, para, para blanquear a la población. Esa era la intención de nuestros gobernantes, blanquear a la población de América Latina, porque porque la desgracia de América Latina, decían ingenieros y sarmientos, era ya a una población de haraganes, que eran los indígenas, añadirle más haraganes, que eran los españoles y los portugueses y los italianos. Qué desastre, dijeron ambos, hay que llenarnos de anglosajones. Le salió mal Le salió mal la operación de la inmigración, porque se volvió a llenar de españoles e italianos la América Latina. Entonces, lo que hace Estudios es repetir lo que se decía en todas partes, que creo es un poco lo que hace uno cuando hace la tesis. ¿Sí? No es que uno descubre, a menos que se llame Marie Curie, ¿no? Eh, eh, sino pues uno lo que puede, ¿no? Con la poca bibliografía que repite lo que dicen Derrida, Foucault. No es que nuestras tesis están llenas de eso, ¿no? Y si por desgracia dentro de 20 a 30 años resulta que Derrida y Foucault están mal vistos, uno se encuentra el hoyo también, ¿no? Eso es lo que le pasó a Asturias inmediatamente después, digamos 4 años después, ya cambió idea, porque estando en París, Asturias descubre que la cultura de los mayas, la cultura de su país, es una maravilla. Y entonces escribe sus ensayos de la vida nueva, donde propone la construcción de la nación con la integración. No es, ni siquiera usa eso, ni siquiera usa eso, con la convivencia de mayas y la otra población que ya, y luego escribe Hombres de Maíz.
y hombre de maíz es cualquier otra cosa muy diferente de la pobre tesis que habría que sepultar y olvidarse de. Uno puede juzgar a una persona por la tesis de grado. Yo no sé, tal vez una buena tesis de doctorado es la de Vargas Llosa sobre García Márquez, ¿no? Solo que Vargas Llosa no habría querido nunca haber escrito esa gran tesis que escribió a favor de García Márquez, porque se peleó con García Márquez, ¿no? Entonces le salió el tiro por la culata a él también. Sí, muchas gracias. No aparece con su nombre, aparece como Sensalud Jean, y dice, la referencia en su obra de Masferrer me dicta que es el minimum vital. Con ello se refuerza que la cultura es universal y no entran en conflicto con las fronteras políticas. ¿Qué aspecto quiere resaltar de ese vínculo El Salvador-Guatemala? Mencionar que esa transmisión de la cultura oral entre los pueblos originarios se mantiene, aunque esa transmisión no se otorga a los ladinos de El Salvador. Me gusta la obra El misterio de San Andrés y me recordé de mi infancia, mis amigos, mi familia, el contexto de vivir en la ciudad y visitar a los parientes en la zona rural y todas esas peripecias. Gracias y abrazos fraternos. Muy bien. Mire, hay una cosa aquí que sale en esa pregunta y es muy importante, y es que los centroamericanos somos verdaderamente centroamericanos. Quiero decir, a pesar de las fronteras políticas, hay mucha comunicación entre los centroamericanos y existieron, sobre todo en los años 20 y 30, redes intelectuales centroamericanas estudiadas por Marta Elena Cassaus, Ujú. eh, que de alguna manera hicieron una especie de vasos comunicantes entre los países de hay intelectuales que se distinguieron en un país pero nacieron en otro. Para dar un ejemplo ilustre es Tito Monterroso, que nació en Honduras y se destacó en Guatemala, aunque en México de vez en cuando pues entra en polémica por esa cuestión, porque no, la mayor parte de la vida intelectual de Tito Monterroso fue en México. Pero aparte de eso, piensen ustedes que eh, Rubén Darío ¿m? Eh, fue a El Salvador. El primer viaje que hizo Rubén Darío para elevar su cultura fue a El Salvador. Y en El Salvador, un intelectual, un intelectual salvadoreño fue el que consiguió el dinero para mantener a Darío en El Salvador y que pudiera ir a la casa de Francisco Gavidia, porque el gran sabio Francisco Gavidia le enseñó la literatura francesa que era contemporánea. Entonces, un nicaragüense genial, ¿no? Un nicaragüense genial para educarse, va a El Salvador. Y en El Salvador, don Joaquín Méndez le consigue la plata para sobrevivir y ir a la escuela, entre paréntesis, entre comillas, con Francisco Gaviria. Don Joaquín Méndez después va a viajar a, a Guatemala y creo que es el abuelo de Lucrecia Méndez de Penedo, que es Ujú. una gran intelectual guatemalteca. Son esos movimientos que hay en América Central. Podemos hablar entonces de una cultura centroamericana y hay una gran relación entre eh, Guatemala y El Salvador, evidentemente, por infinidad de motivos. Uno de ellos es la cercanía. Piensen ustedes que entre la capital de Guatemala y la capital de El Salvador hay 3 horas de camino. Es más fácil ir a San Salvador que ir a Cobán o que ir a Tikal. Bueno, uno toma un autobús muy cómodo y llega en 3 horas, se lo pone a uno en San Salvador. Entonces, y ahora dentro de poco, en el mes de agosto, los salvadoreños viajan a Guatemala porque Guatemala es su meta turística. Sí, quiero decir, hay relación muy fuerte entre los países. En el Facebook, Marisa Seguín te manda muchos saludos.
Muchas gracias. Mónica Alvízures dice un abrazo a Dante, gracias por su claridad al hablar de su obra y otros autores como Asturias. Y Sandra González dice, me encantaron las imágenes, me imaginé viendo esta. Mi padre era muy alto, yo lo miré con sombrero negro recortado contra el cielo azul, en donde reposaban algunas nubes blancas. Y Muy Pedro bien. Celaya pregunta, ¿y de la madre de Rubén Darío se sabe algo? No, ¿O sabe algo? no, no, no. Por lo que yo he leído, ¿no? Fundamentalmente la dramática vida de Rubén Darío de Alberto Torres, que es el libro más exhaustivo sobre Rubén Darío, pero de la mamá de Rubén se sabe muy poco. Mm. Solo que no podían mantenerlo. ¿Cómo pasa tanto en nuestros países, no? Entonces lo dieron a los abuelos. Y el abuelo de Rubén Darío era un coronel, muy parecido al coronel, no tiene quien le escriba, o a Aureliano Buendía. Y de ahí nace el gran genio de la literatura. Bueno, bueno, antes pregunto yo, voy a aprovechar que soy moderadora. Este, una de las cosas de la novela es la violencia, ¿no? La violencia que está presente y quería preguntarte, pensando, por ejemplo, en las historias de mi familia, ¿no? Yo soy de raíz guatemalteca, de ambos lados, esta violencia cuando hablan siempre atravesada, ¿cómo incide esa novela, cómo atraviesa esa violencia, perdón, en las infancias de tus personajes? Incide en el miedo, porque son sociedades patriarcales. Esa violencia nace del patriarca, es una violencia muy masculina, la que, Ujú, la que atraviesa las infancias y tiene exigencias muy masculinas. Un niño tiene que ser hombre, ¿no? Que equivale un poco eh, a decir tiene que ser muy macho, ¿no? Y entonces ese ser macho, ese ser hombre, y creo que en ese sentido los latinoamericanos nos entendemos bastante bien, ¿no? Implica ser violento. Aquella cosa de que la vida no vale nada, ¿no? ujú. Entonces, y el niño tiene que demostrar que de alguna manera su personalidad se está adecuando a a ese modo masculino, fuerte, eh, y que resuelve todo con la violencia, ¿no? Digamos, rescata, y ahí sí, son raíces hispánicas en cierto sentido, ¿no? Rescatar el honor con la sangre, ¿no? Y uno tiene que prepararse para eso, y eso es muy doloroso para un niño que no tiene ganas de ser violento, es muy difícil, muy doloroso, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que hay una proyección mía sobre los niños de esa novela en su relación con el aprendizaje a ser violentos, de ser violentos, porque es algo que yo nunca habría querido, ¿no? Gracias. Estaba Pedro, no sé si todavía quiere hablar. Después Alejandra y después Andrés Argenis. No, prefiero, Alejandra, es que me voy a saltar de... Era sobre la pregunta que estaba ahí, pero no quiero saltarme el tema. Ok. Alejandra, Gracias. Bueno, maestro Liano, en Sobre el Misterio parece ser una construcción del poder para justificar el control sobre las comunidades. Ujú. Me interesa saber cómo la infancia indígena habita ese misterio, así que mi pregunta es, ¿considera usted que en San Andrés la infancia es el territorio donde se libra la batalla por la memoria, donde el niño debe decidir entre la asimilación que impone el Estado o la resistencia silenciosa de su propia cosmovisión? Yo creo que su pregunta ya va mucho de la respuesta, ¿no? Porque en el caso de un niño ladino, o se convierte en un patriarca más, que es casi el destino impuesto para los niños ladinos, o desarrolla una personalidad que es otra, ¿no?
que es alternativa y que no está bien vista dentro de la sociedad. Y entonces sí, una de las maneras es de elaborar esa resistencia es la creación artística, porque la creación artística es precisamente la construcción de mundos alternos, alternativos y diferentes a, a lo que se le impone. Y en el caso más específico de un niño maya, eh, me parece muy claro que el niño maya tiene que conservar lo que recibe de parte de su propia cultura, que es muy diferente, es tan otro, ¿no? Respecto de lo que nosotros hemos aprendido en la escuela occidental. Por ejemplo, mientras a nosotros se nos inculca que hay que progresar, que hay que luchar por cambiar y por ser mejor y por triunfar, ¿no? Y triunfar quiere decir acumular bienes materiales. Y triunfar quiere decir ser rico, etcétera, etcétera. Ujú. En cambio, puesto que este horizonte está negado a la población maya, la alternativa es conservar en su memoria lo que vive, ¿no? Por ejemplo, el respeto a la naturaleza. Si un occidental ve un bosque y en ese bosque puede sembrar, se baja el bosque y siembra. En cambio, eso no puede ser posible si yo tengo una cultura como la cultura maya, porque el primer principio de la cultura maya es el respeto. Y el respeto comienza por el respeto a la naturaleza. Fíjese que una vez que estuve en Guatemala, en el jardín de la casa donde yo estaba, un árbol se enfermó y se murió, había que cortarlo. Entonces llamamos al jardinero, que era un señor maya. Y antes de cortar ese árbol se puso como en oración. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues le estoy pidiendo perdón al árbol. Cosa que para nosotros eso no existe, ¿no? Está enfermo, córtelo y lleves. Pero esa relación de gran respeto hacia la naturaleza implica gran respeto también hacia los demás, ¿no? Si la naturaleza es sagrada, imagínense los seres humanos, ¿no? Entonces, la conservación de la memoria de cultural es realmente muy importante en la elaboración de una niñez. Y eso da como resultado un Humberto Acabal, un Sam Colop, una Rigoberta Menchú, etcétera, etcétera. Gracias. Andrés, ¿todavía quieres hablar? Sí, bueno, tenía una pregunta en torno a la violencia y la memoria histórica que aborda un poquito, bueno, un poquito bastante en la novela, y es sobre, en el caso de la masacre de San Andrés, pues es algo ficcional, ¿no? Como ya se había mencionado, pero algo que particularmente me gustaría saber de su propia decisión, que fue porque decidió tomar un escenario ficticio, por ejemplo, no sé, hablar sobre algún evento como lo de Patricia o lo de Panzos, que pues son casos que pues tiene, puede documentarse y tomar como referentes de eso, o, o, sí, o por qué decidió totalmente agarrar pues vaya, un escenario ficticio. Y también quisiera saber, y en ese sentido que tomó esta decisión, ¿qué le permitió la ficción ponerle a su testimonio, ¿no? O sea, de qué fueron esos elementos o circunstancias que usted pensó que podrían ser como adecuados o idóneos para la novela. Pues mire, esto de la frontera entre la realidad y la ficción es una cuestión, es como decir, muy confusa, muy ambigua. Porque por darle un ejemplo, ¿no? Cuando uno cuenta su propia vida, uno la cuenta sinceramente y la cuenta diciendo, voy a decir la verdad sobre mi propia vida, ¿no? Lo que realmente pasó.
Y en cambio, cuando uno cuenta su propia vida, generalmente cuenta un montón de cuentos, ¿no? De cómo uno se imagina que fue la vida, pero no fue así. Tanto que si usted se pone, a mí me pasa que con mi hermana recordamos el mismo episodio, ella lo recuerda de una forma y yo lo recuerdo de otra. Y para mí es verdad y para ella es verdad. Entonces, es la muy ambigua frontera entre realidad y ficción. No podemos decir esto es realidad y esto es ficción en cuando está relatando algo. La masacre de San Andrés es completamente ficticio. Es un pueblo que yo me imaginé y que después me ha perseguido porque ya se quedó ahí San Andrés en mi mente y sigo haciendo cuentos y cosas que pasan en ese San Andrés que nunca existió, pero eh, la masacre de San Andrés se basa en la masacre de Patricia. Y yo sé todo eso de la masacre de Patricia, porque yo nací en Chimaltenango, que está a pocos kilómetros de Patricia. Y entonces, en mi infancia, se contaba cómo fue la masacre de Patricia. Ahora puede imaginarse usted cuánta cantidad de ficción hay en los relatos que yo recogí de esa masacre. Pero entonces me puse a investigar sobre esa masacre. Y lo que más me llamó la atención de la masacre de Patricia en 1944 es que fue el primer acto de gobierno del gobierno revolucionario de Guatemala. Y es una cosa que no se dice, porque se supone que es la parte positiva, la parte mejor de la historia de Guatemala contemporánea, pero se inaugura con una represión muy fuerte contra la población maya. Y le diré que del misterio de San Andrés lo que menos se habla es eso. Igual esa parte de la historia no, de eso no se habla. Yo tiré ahí y después dije, a ver si no me crucifican con haber desvelado esa cosa, pero simplemente no hablan de eso, ¿no? Entonces como que se me hubiera pasado. Y ve usted cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción. En la masacre en la novela, los ladinos entran a la cárcel donde están todos los indígenas, meten los fusiles y disparan a ciegas. Eso me lo contaron a mí que pasó, pero no sé realmente si pasó. Pero para la economía de la novela está perfecto, ¿no? Sandy Figueroa dice, las imágenes que tiene el libro son buenísimas. Y cita, la mujer llora con la misma fuerza con que las aguas del río corren por sobre las piedras. Las palabras como galillo, chompipe, guacal, catre, nixtamalero, bodoque, canícula, cogollo, paste, etcétera, me ayudaron a conectar con la obra. Sentía como si leyera una novela de algún autor hondureño. Pedir permiso a la tierra me recordó a mi madre pidiéndole permiso a sus plantas para podarlas. Saludos desde Honduras. Ah, mire qué Disfruté mucho curioso. su novela. Y Ulises Pacheco dice, en la primera parte de la novela, Roberto narra su experiencia en primera persona y la parte de Benito está en tercera persona. A partir de ahí, las dos perspectivas se cuentan en tercera persona. Mi pregunta es, ¿a qué responde esto? Me gustó mucho el libro, dice Ulises. Bueno, pues muchas gracias, Ulises. La cuestión es esta, que es una lección estilística. Eh, usar usar la primera persona eh, es más cerca del personaje. Y declaro allí la cercanía al personaje de Roberto. En cambio, por respeto, puesto que mi infancia no fue esa, entonces cuento la infancia de Benito en tercera persona, porque no tengo la experiencia inmediata de esa infancia. Cuando ya la novela se encamina y confluye, entonces objetivo todo y vuelvo a la tercera persona. Eso fue deliberado. Muy pocos se dan cuenta, pero en realidad es así, ¿no? Muchas gracias. Eric.
Hola, hola. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Si te escuchas. Eh, bueno, pues la novela me pareció un gran hallazgo, la verdad la disfruté mucho. Eh, Pensaba dos cosas. Hay una parte al inicio de la novela en la que el, el sacerdote, que es como el maestro de Benito, le está diciendo acerca de como un lenguaje cifrado, ¿no? De, por Ujú. ejemplo, eh, un pájaro en cierto árbol es esto, ¿no? Y eso me recordó mucho como un lenguaje también cifrado de las adivinanzas nahuas, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, ¿cómo se relaciona este ciframiento, ¿no? Con una forma de construir la memoria desde una perspectiva, pues, no ladina? Eh, y la otra pregunta que creo que ya se contestó un poco es, ¿por qué situar esta novela precisamente en el año del 44? ¿Cómo, cuál, qué lo Ujú. hizo decidir esa? Entiendo. Entonces comienzo por el final. Eh, ¿Por qué ese periodo, no? Ujú, Mire, hay una respuesta para eso, en realidad. Cuando yo estaba escribiendo esa novela, mm, acababan de ocurrir en Guatemala una serie de masacres en contra de la población maya. Y de todo eso hay documentación y yo leí todo eso, ¿no? Era cosas escalofriantes, espeluznantes. Y además, ¿cómo le puedo decir? Profundamente injustas, en el sentido de que eh, fueron arrasadas poblaciones inocentes, ¿no? Y fueron arrasadas de manera sistemática al punto que se puede hablar de genocidio, porque el ejército de Guatemala llegaba a un pueblo, llegaba a una aldea, mataba a los ancianos, mataba a las mujeres, mataba a los niños, mataba a los hombres, naturalmente, mataba a los perros, a las gallinas, a los conejos, no dejaba piedra sobre piedra, después incendiaban todo. Entonces, yo me saturé de saber y naturalmente, ¿cómo no indignarse? ¿No? ¿Cómo no indignarse? Pero dije, si voy a escribir sobre esas masacres, con la indignación que yo tengo, no me va a salir, porque la literatura es elaboración, ¿no? La literatura es mucho de creación, de imaginación. En cambio, ahí no había ya espacio para la imaginación, era más allá de la imaginación lo que estaba pasando en Guatemala. Pero tampoco me podía quedar callado. Entonces pensé, lo mejor es contar una masacre de antes, porque le hablo a Pedro para que entienda a Juan, ¿no? Y ese es el motivo de haber escogido ese momento histórico, porque de esa masacre yo tenía testimonios orales que podía recoger, eh, eh, que me eran más asequibles, ¿no? No eran documentaciones de organizaciones de derechos humanos, sino que era eh, eh, la memoria popular que yo había recogido. Entonces me era más literario, me era más propio, más adecuado. Esa es la respuesta a la segunda cuestión. La primera cuestión es el lenguaje metafórico. Las adivinanzas náhuatl. En cambio, yo me inspiré en las adivinanzas que están en el Chilam Balam de Chumayel. En una de las versiones, porque hay en una de las versiones aparece ese diálogo que es una metáfora detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y al final se adivina qué es. Entonces, me inspiré en eso y comencé a hilvanar una metáfora detrás de otra y al final el niño dice, es esto, ¿no? Entonces hice varias de esos rosarios de metáforas, un poco como un ejercicio estilístico, pero también otro poco para crear a través del lenguaje, ese ambiente, eh,
de misterio, de magia y eh, y de reelaboración de lo real a través del lenguaje. Porque detrás de eso está mi convicción de que toda palabra es una metáfora. No hay metáfora, no hay palabra, no existe palabra que refleje la realidad. No, toda palabra, si usted lo piensa, todo sustantivo ya es metáfora. El perro no es ningún perro, es la metáfora de lo que pensamos que sea el perro. Lo mismo vale por casa, lo mismo vale por río. No tenemos un sistema de descripción real de la realidad. Lo único que tenemos es un sistema de descripción metafórica de la realidad. Y entonces de ahí nace esa parte que es un himno, digamos, metafórico. Muchas gracias, Dante. En el Facebook, Marta León pregunta, dice, pese a su, bueno, es más como un comentario, dice, pese a su triste realidad, los niños, tanto ladinos como mayas, con sus juegos, su inocencia, su alegría, lo iluminan todo. De la infancia despreocupada y feliz pasan a la adultez apremiante de obligaciones, el ser hombres, beber, adquirir mayores responsabilidades, vivir explotados sin esperar otra cosa que sobrevivir. Aunque es preciso aclarar que las infancias indígenas se encuentran más vulnerables que las ladinas en todos los sentidos. Bueno, no todas las infancias son felices, ¿verdad? Exacto. Eh, y a veces la propia infancia, como uno reelabora, uno se, re- uno se cuenta su propia historia endulzándola mucho, enmielándola mucho. Y gracias a Dios, ¿verdad? La memoria tiene un proceso por el cual elimina, porque si no, no viviría amargado, ¿no? Elimina las experiencias negativas. Pero a mí me gustó mucho una película que era, no me acuerdo de dónde era, creo que era o iraní, probablemente era iraní, en la cual toda es la historia de una tarde de un niño que tiene que ir a hacer un mandado. Entonces el niño le encargan ir a hacer el mandado, él sale y lo para un adulto y dice, anda a comprarme algo en la tienda. Y el niño tiene que ir a comprar. Y pues pasa un tío, anda a hacerme, y nunca logra hacer el mandado que le habían hecho, porque siempre hay un adulto que le está haciendo hacer cosas. Y entonces uno piensa, pues uno de niño es un esclavo. La verdad que de niño todo el mundo se siente con la autoridad de mandarlo a uno y hacerlo hacer cosas y de regañarlo. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de ese aspecto de la niñez? ¿No? Uno es un esclavito. No es que uno dice, me voy a salir a la calle, ¿qué va? ¿A dónde vas? Vení acá. Entonces, ¿qué les puedo decir? Por eso, repensar la niñez desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, ya se los aburrió suficiente, creo No, yo, no, ¿verdad? no. No veo, nadie más tiene alguna pregunta. Menos mal, ya se cansaron, está bien. Bueno, Junior solo dice hermoso eso de repensar la niñez, muchas gracias. Y bueno, bueno, Lino quiere hablar, también uno de los, del comité organizador de este seminario. Lino, te doy la palabra. Estás silenciado. Bueno, primero que nada, doctor Lanteliano, muchas gracias porque las 3 veces que te hemos invitado, que has humildemente y generosamente obedecido a la invitación. Y la verdad es las 3 veces pues, han sido un honor para el seminario y una manera de profundizar, de conocer tu obra más detalladamente. Como dices, el Misterio de San Andrés tiene muchas líneas de abordaje, muchas vetas. Y en el seminario pensábamos que la infancia era una de las vetas de la novela, sobre todo esta primera parte. Acá en México, Santiago Ramírez creo que fue el que nos enseñó
la idea de que la infancia es destino, ¿no? Lo que te pasa cuando eres niño en parte determina lo que cómo vas a ser de adulto. Eh, el modo en que se tituló esta mesa era Infancias Paralelas. Y a lo mejor, como dice Ofelia, yo estaba pensando en el comentario de Ofelia, eh, las dos infancias no se juntan. En ningún momento, pues las líneas paralelas son líneas que nunca se cruzan. Pero como lectores, sí, nos damos cuenta de que ambas infancias tienen sus lados luminosos, ¿no? Brillantes, como decir, rescatables, y sus lados oscuros, porque está por un lado en la infancia de Roberto Cosenza, los mensajes racistas y antiindígenas, ¿verdad? Del profesor que dice, si querés progresar, no estoy leyendo, estoy recordando, debes dejar de ser indígena, ¿no? Porque el progreso lo entienden en esos términos, ¿no? Eh, por un lado, y del otro lado, bueno, entre los indígenas también empieza a nacer una especie de rencor, ¿no? Contra el ladino. Y hay también eso en la novela, de parte de algunos indígenas, no de todos, de algunos indígenas, algo que podríamos denominar como antiladinismo, ¿no? La palabra de ladino no es palabra verdadera. Los ladinos no son los hombres verdaderos, no son, su palabra es mentirosa. Entonces, sin embargo, yo siento, sobre esto va la pregunta, ¿qué tanto daño nos han hecho estas dos posturas, no? Por un lado, no reconocer la enorme valía de la cultura, de la simbología, de la etnociencia indígena, porque es eso, ¿no? Que nos ha hecho mucho daño, pero por otro lado también pensar que la herencia o la cultura ladina en realidad puede dañarnos mucho. No sé si queda clara mi pregunta. ¿Qué tanto daño nos han hecho estas y de qué manera la novela lo ilustra o no, ¿verdad? Estas dos posturas, por un lado el antiindigenismo y por otro lado lo que yo llamaría antiladinismo. Pues mire, sobre la discriminación, el desprecio de las poblaciones, de los pueblos originarios, ¿no? Eh, ya lo había dicho José Martí, cuando habla de nuestra América y de cómo los que hemos nacido en América, eh, lo único que tenemos es lo nuestro, ¿no? Y hay una cosa muy bonita que dice, como tiene muchas imágenes, Martí, dice el vino de plátano, aunque sea agrio, dice María, pero es nuestro, ¿no? Y tiene razón, tiene razón. Eh, eh, esto que hay una actitud de los latinoamericanos que es la de estar viendo Europa, ¿no? Y estar exhibiendo la cultura europea. Y una cosa que he notado yo a lo largo de mi vida es que lo más característico de los latinoamericanos es declarar que no son latinoamericanos. Ahí se reconoce un latinoamericano cuando dice, mi abuelo era español, latinoamericano. Mi abuelo era inglés, latinoamericano. Está negando sus propias raíces. Eh, eh, Piense usted en un francés. ¿Qué va a decir un francés que está orgulloso de que de que sus ancestros eran de otro lugar si los franceses son tan nacionalistas, no son tan franceses, ¿no? Nosotros somos un poco, tenemos esa cojera, ¿no? Que es la de buscar raíces fuera en Europa, cuando en realidad no están ahí, ¿no? Están ahí como el Templo Mayor al lado de la catedral en el Zócalo, ¿no? Ahí está.
no hay que ir muy lejos, ¿no? Para encontrarse a sí mismos. Y a propósito de lo que usted llama el antiladinismo, es que si usted piensa en la población maya, tienen siglos de ser estafados, de ser engañados, de ser expropiados. Cuando vean aparecer a uno de los que los ha arruinado toda la vida, dan un paso hacia atrás, ¿no? Porque dicen, me vienen otra vez a fregar de algún modo, ¿no? Y muchas veces es así. Entonces, claro que uno tiende naturalmente a proponer la solidaridad, la armonía, el diálogo. Esa es la propensión que uno tiene. Pero para llegar a eso, que también yo estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, naturalmente. Y mi propuesta final es esa, ¿no? Pero para llegar a eso hay que reconocer lo uno y lo otro, pero porque se parte de la constatación de lo que está pasando para llegar a proponer un futuro dialogante, un futuro armonioso, un futuro solidario. De eso sí estoy plenamente convencido que tiene que ser así, porque solamente así salimos adelante, ¿no? Muchas Muchas, gracias. muchas gracias, Dante, y creo que es una bonita manera de cerrar esta sesión, un hermoso pensamiento y esperemos, todos pensamos o todos esperamos que llegue esa conciliación, ¿no? Claro. Bueno, nada más doy tres avisos. Uno, que por favor no dejen de firmar la asistencia. También está en el Facebook. Y la próxima sesión en abril nos va a acompañar la escritora costarricense María del Carmen Pérez Cuadra. Y los cuentos de su libro Una ciudad de estatuas y perros ya están en la carpeta del grupo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Dante. Ha sido una sesión maravillosa. Como dijo Lino, te agradecemos profundamente que nos hayas acompañado en esta nueva edición del seminario. Ya es la tercera. Y bueno, pues te mandamos un afectuoso abrazo y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Les voy a echar en cara que por culpa de ustedes no fui a ver el partido de Italia contra Irlanda del Norte, que ya me había planificado, se me había olvidado que tenía esta sesión y tuve que anular mi visita al estadio, pero claro, mucho mejor estar platicando con ustedes, naturalmente, ¿no? Qué barbaridad. Muchas Que gracias. pasen muy buena tarde entonces. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muy Muchas noches a buenas noches. todos. gracias. Sigan a Dante Liano en sus redes, en Facebook. Gracias. Publica cosas muy interesantes. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, que pasen muy buena tarde. Buenas noches. Muchas gracias.